Ramiro Meneses, bienvenido, qué gusto tenerte aquí conmigo. Carlos Ochoa y sus novelas. ¿Qué recuerdas de 10º grado? De 10º grado, mis amigos, todos terminaron cierto parte de mi vida afectiva. Los recuerdo mucho, los quiero mucho, estamos en contacto siempre. Creo que son los actores con los que yo más tengo contacto. Son muy especiales para mí y fue una época en la cual yo estaba tratando de afianzarme en la televisión. Entonces, pues fue una época de mucha lucha y sobre todo muchas ganas del triunfo, de alcanzar la estrella. Mira, cuando quiero llorar no lloro. Los Victorinos aquí está completica en versión grabada casera. Divina. ¿Qué significa para ti esta historia que empezaba con esta calavera, esta música, este Victorino? Los Victorinos para mí es muy especial porque yo no quería hacerlo, yo no quería ser Victorino Moya, me parecía muy riesgoso, me daba mucho miedo entrar en ese personaje porque sentía, era la época del encasillamiento. Entonces, si uno hacía muy bien de malo, pues quedaba de malo para toda la vida. Y yo tenía mucho miedo, pero Victorino para mí es la aplicación de la técnica y de la observación. Entonces, yo construí Victorino Moya a partir de mucho trabajo técnico actoral. O sea, si uno ve los Victorinos, uno ve un trabajo de un actor, no de alguien que está haciendo de sí mismo, sino que está trabajando unos métodos aplicados a un personaje. Y de mucha observación, porque yo necesitaba cambiar el personaje de malo para que la gente entendiera la psicología del personaje y entendiera también sociológicamente cómo estaba ubicado ese personaje dentro de una sociedad actual en ese momento. Entonces, eso requería de una sensibilidad muy especial y de mirar por dónde no equivocarme y por dónde darle alma a Victorino Moya. Entonces, Quedó perfecto. me siento muy orgulloso porque lo logré. Claro que sí. Hablemos ahora de Cuerpo Ajeno. Llegaste a trabajar con Amparo Grisales, Danilo Santos, una historia de Julio Jiménez. ¿Cómo fue para ti esos libretos de Julio y estar ahí con Amparo y en esta casa gigantesca? Maravilloso. Yo siempre quise, o sea, para mí trabajar con libretos de Julio Jiménez era casi un sueño de cualquier actor, porque se necesitaba, no cualquiera podía entrar allí, se necesitaba mucha disciplina para poderlo lograr, porque Julio es muy estricto en su manera de escribir, así como es muy estricto en su manera de pedir respeto por su obra. Entonces, romper la obra de Julio no se puede hacer así tan fácil, porque al otro día Julio te ve y dice chao, no vuelves a aparecer. Te mata y te vas de la novela. Pero era un gran reto porque era, primero que todo, el respeto por él, el segundo, el respeto por los otros actores, que todos eran de primera línea. Muy rara vez se le escogía a alguien que no fuera un actor de primera línea. Y era un respeto por la actuación, por el trabajo del actor. Porque en ocasiones había 10 páginas de un monólogo dentro de una novela y era bla, 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 bla. Apréndete 10 páginas. Eso es una obra de teatro de hora y media. Es hablar y hablar y hablar y solucionar ahí para que no se vuelva aburrido. Y había que decir el texto tal cual, sin quitarle una coma, sin quitarle un punto, sin cambiar esta palabra por la otra, renunciando por completo al no puedo. Siempre uno tenía si puedo, y súmale a eso estar al lado de Amparo, que Amparo, si algo tiene, es un gran profesionalismo. O sea, Amparo te come vivo en el escenario si te descuidas. Y Armando Gutiérrez, ni hablar, pues estamos hablando
de Armando Gutiérrez, que es uno de los grandes, además, un tipo con todo el teatro y todo el arte y el estudio. O sea, un ícono de verdad de la televisión, no un ícono a favor de la empresa, no, es un ícono de verdad de la historia de la televisión. Y son tipos estrictos, son unos tipos que llegan con una metodología, son actores que tienen claro cómo se paran en el escenario, por qué se paran, tienen control de luz, control de cámara, control de sonido y control de la escena. Entonces, no era fácil, fue maravilloso, me divertí muchísimo, creo que salí bien librado. Un personaje muy blanco, no era un personaje blanco, era un personaje medio tibio, era blanco, muy tibio, no tenía maldad por ningún lado, simplemente era un hermano medio díscolo y por lo demás ahí fue muy bonita la experiencia, haber conocido todos estos personajes, a Delfina Guido, a Samara de Córdoba, que eran los personajes con los que uno siempre soñaba actuar, porque sabía que con ellos podía aprender cosas nuevas de este gremio. Bueno, esa fue la novela hasta ahora más exitosa en rating, que dicen que tiene hasta Claro. 90 puntos de rating, que le gana a Betty y a todas. Sí, ese es impresionante. Y me dejó un amigo que es Carlos Congote, un amigo del alma, o sea, amigo pues hasta hoy día también. Con Carlos hicimos una hermandad muy grande después de eso. Sí, mi personaje favorito, Osvaldito en Vuelo Secreto, un personaje divertidísimo de una agencia de viajes donde no podían enamorarse, el dueño le encantaban las nenas y tú siempre estabas metido que eras el mensajero de esta producción. ¿Esto cómo era? ¿Cómo era este universo? ¿Era un estudio en dónde? ¿Cómo lo hacías? Todo se hacía en estudio, en una misma oficina, de ahí no salíamos, pero los libretos de Juan Manuel Cáceres eran tan alucinantes que le hacían a uno vivir, no necesitar el exterior en ningún momento. Nosotros duramos alrededor de 4 años sin salir del estudio. Pero fueron a Roma. Claro, a los 4 años empezaron los viajes por fuera porque era tal el éxito de Vuelo Secreto que apareció una agencia de viajes de verdad, ¿no? Entonces la agencia de viajes nos llevó a Roma, nos llevó a Madrid. Sí, estuvimos en Jamaica también rodando. Íbamos a ir a Egipto, íbamos a pasar por muchos lugares, pero se dañó el negocio desafortunadamente. Si no, creo que hubiéramos rodado por todo el mundo grabando Vuelo Secreto. De hecho, en Roma, en la Fontana de Trevi, uno sí es muy atrevido, ¿ah? Yo terminé nadando, me tiré a la Fontana de Trevi a nadar. Ahí se han metido 4 personas, yo creo, luminarias del cine internacional, que creo que uno era Marcello Mastroianni y no me acuerdo cómo se llamaba esta chica en la Dolce Vita. Bueno, entre esos, yo. Venga, pero porque usted sí le metía sus apuntes a Osvaldo. Todo el tiempo. Osvaldo era de mucha velocidad mental, mucho repentismo, de saber qué estaba pasando alrededor, qué te soltaba el otro actor, cómo agarrarlo y cómo devolverlo muy bien. Era un trabajo de boomerang, en donde todos teníamos que estar concentrados, porque cualquiera podía meter una aguja, cualquiera podía meter y uno tenía que explotar en ese momento, pero además devolver con crece. Entonces era gente con una habilidad mental muy grande. Carlos Barbosa era o sea, creo que la competencia más grande era con Carlos Barbosa, porque Carlos es de una velocidad muy áspera. Entonces él no pasa el terrible, pero él hacía otra cosa en la búsqueda de que uno pudiese replicar.
Y así sucesivamente, todos, Fabio Rubiano también, que tenía este personaje el Lady Annie, que también era otro que no se le podía dar prenda porque donde uno dijera A, el otro decía B, Claro. y uno tenía que saber que seguía. Y en general todos, una familia además con una empresa, Punch Televisión, para mí Era genial. es una de las empresas más grandes que tuvo la televisión en Colombia. Entre ellas y RTI son mi adoración. RTI y Punch Televisión. Claro. Sigue Dulce Avenegra, ¿cierto? Dulce Avenegra era la nueva versión de Lola Calamidades, también de Julio Jiménez, protagonizada por Marcela Gallego, que no tuvo mucho éxito. ¿Qué recuerdas? Recuerdo que era un elenco muy grande, un elenco muy fuerte, muy complicado porque todos eran de mucho carácter. Y Fernando Allende. Tenía como protagonista Fernando Allende, extranjero. Yo creo que no sabría decir si malinterpretado aquí en Colombia porque era extranjero y tenía todo lo que nosotros no teníamos. Él llegaba en su carro refrigerado y nosotros a 40 grados por fuera en la calle, pero él era Fernando Allende, no nosotros. Entonces él pedía todo lo que pedía, se lo llevaban o se iba y no quería grabar más, entonces tenía como una condición de diva muy especial, cosa que no gustaba entre nosotros, pero creo que esas eran ¿cómo decirlo? Lo que él había pedido por contrato, entonces creo que se lo merecía. Creo también que desafortunadamente no pude hablar más tiempo con él porque es un tipo muy grande, un tipo muy grande. Yo creo que Fernando Allende pisó Hollywood primero que muchos en México. Claro. De hecho, hizo varias películas de spaghetti western, ¿no? Y era de todas estas películas del oeste, salían varias, con Lee Van Cleef, o sea, un peso pesado de este tipo de películas. Pero era muy difícil la relación también con él. Recuerdo Ibagué, porque todo lo hicimos en Ibagué. La pasé delicioso, creo que fue año y medio. En ese entonces las telenovelas en grabación una duraba año y medio, 2 años. Entonces yo duré año y medio, casi 2 años viviendo en Ibagué. Venía solamente a grabar Vuelo Secreto y me devolvía a hacer Dulce Avenegra con un personaje que no tuvo mucha importancia. Quizá el error fue mío y me descuidé. Quinito era un inventor. Fue muy difícil pegarle a Quinito. Creo que nunca lo hice. Creo que es el personaje que más esfuerzo me ha causado y con el que me sacó una hernia de la cual nunca me pude reponer. No pude con Quinito, no pude. Muy pesado el personaje, no por su carácter, sino por mí. No le pude dar al tono de Quinito. Cualquier otro actor hubiera podido hacer cosas maravillosas con Quinito. Yo no lo logré. Es una pequeña frustración en el camino no haber podido lograr un gran personaje en Dulce Avenegra con Quinito. Bueno, sigue Tiempos Difíciles, una historia donde los jóvenes se iban a hacer como unas prácticas en el Plan Colombia, que recorrían diferentes lugares. ¿Cómo fue estar en esta producción? Eso fue maravilloso, yo no me lo esperaba. Yo ya, Juana Uribe ya me había hecho varios intentos para que trabajáramos juntos, pero nunca lo lográbamos por presupuesto, nunca. Y un día me llama y me dice, mira, tengo un personaje, ese es el sacerdote, no sé qué, por favor, yo sé que por plata no lo vamos a alcanzar, pero mira el personaje que es. Entonces yo vi el personaje, yo le dije, dale, listo. Y yo creo ahí que es uno de los personajes que más he querido porque lo conocía perfectamente. Aunque pareciera que yo no tengo nada de cura, yo sí tengo un gran conocimiento bíblico y religioso. Entonces, a partir de eso, fijé un personaje con conocimiento propio. Luego me fui a un seminario 15 días
estuve con los curas, como si yo fuera un estudiante al sacerdocio, con levantadas a las 4 de la mañana para la homilía de las 5. Estuve con los cantos, leyendo, estudiando con ellos toda la teología, pasando con ellos en los descansos y nuevamente guarando la tierra porque tienen Uy, huertas. te metiste de Entonces, todo. sí, porque me gusta, por Buenísimo. respeto, como era una entidad de la cual yo no conocía tanto, entonces por respeto sí quería enclaustrarme Perfecto. y fue buenísimo y el resultado fue grande. Ese sí es un personaje muy, muy, muy bien cimentado, es un personaje férreo, es un personaje con carácter y que la gente no pasa desapercibido en tiempos difíciles. Con una participación muy humana dentro de la historia y que se volvió también fundamental. Entonces, fue muy bonito los compañeros. Me gusta porque vine a ser a actores que hoy en día tienen renombre y que después se Patricia volvieron muy Castañeda, importantes. Braulio Patricia Castillo, Castañeda, Julián Marcela Arango, Marcela Benjumea, Benjumea, Diego Trujillo, que también eran chiquiticos, Julián Arango. no, ellos apenas estaban arrancando y no sabían cómo era. Frank Scheuermann, Claro, que claro, después Frank. hoy en día es un productor importantísimo. Entonces, verlo, Ramsey Ramos, Claro, Ramsés, todo eh, chiquitito. ¿cómo se llama? Ana María Orozco. Orozco, todos apenas estaban como que todavía no habían tenido un personaje importante y ver después en lo que se convirtieron para mí Gigante. es maravilloso ver crecer así a compañeros de trabajo. Sigue tu favorita, Cartas a Harrison. Una Cartas a historia Harrison. muy buena que el protagonista se iba y empezaban a como contar una historia juvenil en un barrio espectacular. Me acuerdo mucho las escenas en la tienda, las aventuras, como todo lo que le pasaba a los jóvenes de esa generación. Tu personaje era Eric, ¿cierto? Era Eric. Eh, es muy, muy, muy importante esa vaina porque además es una historia de Juan Guillermo Izaza, un gran amigo mío y a quien le debo muchísimo, entre ellos, entre las deudas, el haber estado en 10.º grado, porque él también era libretista en 10.º grado. Entonces, fuimos compañeros de vivienda, vivíamos en el mismo lugar y, o sea, creo que gran parte de mi recorrido, del inicio de mi recorrido en esto de la televisión, se lo debo a Juan Guillermo, tipo con una sensibilidad muy, muy especial, un libretista muy grande, un libretista con sobre todo con conocimiento de, de De la la historia, calle, me del imagino. barrio. Y Cartas a Harrison llega a mí porque Punch, yo empiezo a reclamar también un poquito estoy un poco agotado de hacer Vuelo Secreto y tal. Y ellos dicen, bueno, hay una posibilidad para hacer Cartas a Harrison. Y bueno, ahí nos juntamos con Juan Guillermo, que fue maravilloso. Y también ahí vi crecer a otro combo, a Cristina Umaña, que en aquel entonces terminamos siendo pareja y ya después ver lo grande que ha crecido al mismo Harold Trompetero, llegó allí también como director Claro. y verlos, John Alex Toro, Susana Torres, Torres. sí, 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 no, todos eran pues yo como siempre debutaba, ya les llevaba un poco más de recorrido, ya había alcanzado un poco más la gloria de la televisión, ya había alcanzado un nombre y ellos estaban ahí como arrancando, 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 entonces muy, muy especial. Para mí es muy gratificante ver cuando la gente alcanza Ese la reconocimiento. cima y de ahí se mantienen y se mantienen y cada vez hacen un trabajo mejor y encontrármelos de nuevo me da muchísimo placer
yo no veo televisión, no veo nada de lo que hago, pero sí me doy cuenta cuando alguien lo ha hecho porque la bulla se siente y entonces me alegra muchísimo por todos ellos. Bueno, sigue por qué diablos. Marcela Carvajal, Víctor Mayarino, una historia que le tocó difícil porque le tocó reemplazar a Perro Amor, que era el super éxito. Esa historia hablaba de un diablito que bajaba. Paola Andrea Rey, dirigida por, era Sergio Osorio, ¿cierto? Ajá, Sergio Osorio. Ese es otro video porque otro combo bravo con unos personajes muy fuertes, muy icónicos. Marcela Carvajal, imagínate, qué maravilla. Además, la hembra, ¿no? Claro. Siempre ha sido como la hembra de la televisión, es divina, con una energía bellísima. Bueno, Víctor Mayarino, que pues ya uno sabía quién era, pero estar ahí trabajando con él requiere también de un tipo muy veloz mentalmente. Eh, Manolo Cardona, ese es como el nacimiento de Manolo Cardona después de Padres e Hijos. Muy bonita y la historia, muy chévere. Eh, Sergio muy cómplice conmigo y yo armo Juvenal Torres Useche. Claro. Eh, y empiezo a jugar con Juvenal Torres Useche y se convierte, yo me acuerdo que Sergio me decía, marica, esto se me está volviendo un problema porque en todos los focus group sale que el personaje tuyo es lo ¿Qué más les mejor. gusta? Mm. Y eso se volvió tan grande el personaje que cuando ya estábamos terminando, las libretistas que tenían una idea preconcebida de ese personaje llegan y me dicen, no sabemos qué hacer con ese personaje, no sabemos qué final darle, porque se creció demasiado y no sabemos qué hacer con él. Tú ya lo conoces mejor, ¿cómo te gustaría que fuera el final de tu personaje? Wow, Entonces, qué honor. recuerdo esto con mucho amor porque creo que la primera vez, nunca me pasó, nunca más me pasó, pero fue muy bello ese acto de amor de ellas para conmigo y bueno, le di un final que yo creo que era interesante, que era, él tuvo como 8 hijos, una cosa así. Entonces, al final, como él vivía haciendo el amor con la chanchis, estoy un poco edulcorado, pero bueno. Buenísimo. Entonces, claro, salieron 8 hijos que para él era buenísimo porque se los mantenía el gobierno, Bueno, porque eran demasiados. siguió una producción que ya fue con Disney, imagínate, La Baby Sister, Paola Rey, Víctor Mayarino, una producción que era de Caracol con Disney, ya llegar a estas ligas, una telenovela que hablaba de una mujer también de calle, pues una mujer que empezaba a trabajar de nana. Cómo fue para ti meterte en esta producción? Es especial, vuelvo en esto a trabajar con Juana Uribe. Uh-huh. Después de mucho tiempo me vuelvo a reunir con ella y aparece este personaje que es muy raro porque es un personaje que no iba sino unos cuantos capítulos, era como, recuerdo yo como un favor que me habían pedido, como mira, ¿por qué no hacemos este personaje? Es cortico y yo no tenía mucho tiempo, sin embargo, el personaje se salió de las manos. Como siempre. Entonces, Juana me dice, no, mira, vamos a meter más el personaje, y se metió el personaje siempre aparecía con uno de los personajes de la serie que le pasaban muchas cosas. Entonces, donde él llegaba, se encontraba al personaje que yo hacía, o como director de porno, o como taxista, y siempre les pasaban problemas. Cada que este dúo se encontraba, les pasaban 20,000 problemas. Y después terminaba de mariachi. Entonces, iba a buscar un mariachi. ¿Quién era el mariachi? Pues yo. Claro. Y iba a buscar una cosa. ¿Y quién era? Pues yo. Siempre parecía yo haciendo diferentes roles
para comunicar ese personaje con la calle. Bueno, Alicia en el País de las Mercancías fue una telenovela que hablaba del tema de los impuestos y la DIAN, y después llegó la segunda parte llamada El Informante en el País de las Mercancías, otra vez con Marcela Carvajal. ¿Cómo fue esta en esta parte? Fue la primera vez que salías en RCN, ¿no? No, ya había salido en La Vorágine, en un Ya. personaje muy corto, un personaje era casi un figurante, pues estaba en el reparto y tenía crédito, pero porque yo lo exigí, no porque se lo mereciera. Era un personaje muy pobre, hablaba muy poco, pero siempre estuvo al lado de Frank Ramírez en La Vorágine. Y después vuelvo con Alicia en el País de las Mercancías con El Informante, ¿cierto? Uh-huh. Y era como la segunda parte de la otra, como parte de la secuela. Y un personaje muy interesante, Nelson se Nelson llamaba, Castro, que sí. siempre estaba evadiendo la justicia, un vivo, un tipo no es que él fuera malo, ni asesino, no, simplemente le gustaba evadir impuestos como diera lugar y traía mercancía y no la legalizaba y que todo esto tenía que ver con la DIAN. Entonces, digamos que era parte de una información para la sociedad de lo que trataba la DIAN, más o menos. Un personaje muy fuerte, me gustó mucho Nelson, me gustó haberlo hecho, un tipo muy sagaz en su manera de aislar los hechos para poderse ser impermeable a la justicia. Entonces, me lo gocé muchísimo y nuevamente me encuentro con Marcela Carvajal en esta y con Linda, era Ana Lucía Domínguez, Ana que era Lucía. mi pareja. Ana Lucía Domínguez, que era mi pareja, que también nos encontramos muy bien en escena. Recuerdo escenas muy bonitas con ella. Bueno, sigue solterita de la orden. Marcelo Cezanne, estaba Susana Torres. ¿Cómo fue esta producción? Porque era del Canal 1, ¿no? Creo que sí era una producción del Canal 1 antes de que Se acabara. se acabara, sí. Esta era una producción para Telemundo. Uh-huh. Es una de las primeras novelas, series noveladas que se hacía para Telemundo. Un personaje bien chévere, muy Charlie. popular, boxeador, ex campeón de boxeo. Que había caído frustrado a la lona porque nunca se volvió a recuperar y que no tuvo la oportunidad de volver a pelear, y cuando peleó lo volvieron nada, con una novia divina que se enamora de él. Creo que la más guapa de todas me la dieron a mí, a Charlie, que era Manuela González. Manuela. Cierto, era mi pareja en esta serie, y también salió una historia muy bonita y muy adelantada para la época porque tenía que ver con todo esto de tecnología. Era la primera introducción de las series a todo esto de la red, a las plataformas digitales y todo eso. Muy chévere. Bueno, sigue Sofía Dame Tiempo, una historia de Caracol con Karen Martínez, que era, yo la percibí como una historia más calmada, más dramática, más melodrama que otra cosa. ¿Cómo fue para ti estar en esta novela? Era extraño, es una novela que tenía ciertos altibajos, no lograba Sí. nunca logró agarrar muy No. bien. Y se sentía desde la creación, tenía muy buenos actores, pero yo siento que todos teníamos esa percepción de que estábamos un poco perdidos dentro de lo que nosotros queríamos hacer y el resultado final. Eres un teniente ahí. Yo era un teniente, un investigador de la policía que era el que estaba detrás del protagonista y del crimen del protagonista, y siempre como tratando detrás, como detrás de la presa, para poder agarrar el protagonista. Pero creo que sí, fue muy simple todo lo que sucedió con Sofía Dame Tiempo. Una lástima porque no es que fuera mala, simplemente
No no enganchó. logró el resultado final que debió haber tenido más gloria, pero no lo logró. Claro, Amor a la plancha hiciste un personaje muy odiado, pero también impactante, porque eras como el novio que le traicionaba a la protagonista, que era Martina García. Amor a la plancha era una historia donde una mujer, una empleada del servicio, llegaba a volverse interna en la casa de un matrimonio y se terminaba enamorándose del dueño de la casa, que era, imagínate, fue Katy Sáenz y Marcelo Cezanne otra vez. Y bueno, eras como ese hombre que en primer capítulo impactaba porque llegaba esta niña que esperaba que él le respetara y la quisiera, pero nada, le tocaba salir a la calle con su maletica, muy melodrama también. ¿Cómo viviste este personaje maloso? Muy divertido, me divertí muchísimo, pues estaba de la mano nuevamente de Mario Rivero, que no trabajábamos desde Vuelo Secreto. Uh-huh. Entonces, otra vez, Mario Rivero en mi vida, que nos conocemos perfectamente, y William Gula, un tipo despiadado, un vividor, que le encantaban las empleadas del servicio doméstico y las engañaba, las enamoraba, las engañaba y vivía de ellas. El tipo no trabajaba, no hacía nada más que jugar tejo y eso hacía que él fuera muy, muy, muy importante dentro de la sociedad en la que él se desenvolvía. Pero era muy divertido porque era un gallito fino que nunca hacía daño, entonces a todo el mundo amenazaba, amedrentaba, todo el mundo trataba mal, pero finalmente no pasaba a mayores. Cuando ya lo enfrentaban, salía corriendo. Muy, muy, muy chévere el grupo, muy chévere todas las chicas, me la pasé muy bien, me reí. Es de esos personajes que uno va a grabar y uno sabe que la va a pasar bien, que no es, se olvida que es un trabajo, no, uno quiere ir a trabajar. Y bueno, ese era William Gula. Bueno, la saga Negocio de Familia es como nuestra serie de Al Capone, de la mafia, toda esta historia del Pacino y todas estas historias de los mafiosos, pero al estilo colombiano, que tuvo varias generaciones, varias décadas. Tuve la fortuna de estar detrás de cámaras grabando desde el primer día, con El Tren, cuando llega Robinson Díaz, con Catherine Vélez. Tuvo a grandes actores planteando diferentes escenarios, un trabajo de casting interesante porque los actores se repetían a través de las décadas, el hijo del hijo. ¿Cómo fue tu participación y llegar a esta gran producción? Es muy, muy extraño. Yo dirigía para Caracol Casados con Hijos y era contratado como director para el canal. Pero digamos que era como un acuerdo que yo tenía laboral en el cual no hubo gran personaje, no hubo nada, pero sí recuerdo que era parte de mi contratación con el canal. Claro. ¿Qué era la participación tuya en Vuelo 1503? Era esta historia de un avión que se accidentaba, como la versión colombiana de Lost, donde estaba Maritza Rodríguez, estaba Luis Mesa. Esta telenovela tiene algo curioso porque al finalizar esa telenovela, los protagonistas salen al mundo real y se dan cuenta que hubo una pandemia como la que estamos viviendo y que ellos habían estado felices en la selva y que querían seguir en la selva porque era el único lugar donde podían volver a la civilización. ¿Cómo fue tu participación ahí que no me acuerdo? Es igual, es lo mismo, es una participación muy, muy corta de capítulos y es lo mismo. Yo al estar con Caracol Televisión como director, en ocasiones tenía mucho tiempo libre, entonces me ponían a hacer cosas, qué sé yo, hay que arreglar un programa que no hemos podido arreglar, entonces hay que mirar los libretos para ver cómo le damos solución a eso. Hacíamos un comité, decíamos, bueno, esto sale, esto entra, vamos a hacer esta prueba, no sé qué, no sé cuánto, entonces carro lo vamos a sellar aquí, la esposa lo coge a batazo. Y también me decían, y vaya a grabar unas escenas del Vuelo 1503. Entonces, por eso lo hice. Okay. Ajá. Bueno, sigue Sin Tetas, ¿cierto? Y Sin Tetas es la misma vaina. Cuando yo llego a Sin Tetas, hago el Hombre Oscuro, que es un personaje muy, muy, muy pequeño en la serie original.
y al estar en esto, pues me dicen, vaya, haga sin tetas, una que está muy chévere y no sé qué, y bueno, yo hago sin tetas y tal, y quedo ahí Y como, después como sales en su... Sin Senos. En Sin Senos pasa algo más o menos parecido. Yo ya estaba dirigiendo en RTI, ya no estaba con Caracol. Entonces, RTI, yo el contrato que tengo con RTI es cuando yo no actúo, digo, cuando yo no estoy dirigiendo, trabajo. O puedo alternar. Entonces, Hugo León Ferrer me dice, venga, ¿y usted por qué no se hace el hombre oscuro? Es el mismo de la tal, pero entonces le cambiamos ciertas cosas y yo empiezo a ser un personaje totalmente distinto, bisexual, que tiene negocios oscuros, un poco más light todo, mucho más dinero, era para Telemundo, entonces, wow, todo se veía espectacular, entonces yo la dirigía, le dirigía una de las unidades, la otra la dirigía Miguel Baroni. Entonces, en mi unidad yo hacía mis escenas. Entonces le pedí a mi director asistente, dirígeme la escena, no sé qué, y yo iba a actuar y listo, y se volvió ese personaje, se fue creciendo, 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 se creció mucho hasta que tocó matarlo, irlo matando poco a poco, porque era muy, muy, muy fuerte el hombre oscuro. Bueno, los Victorinos volviste a aparecer, pero en esta versión internacional. Explícame esto, ¿era Victorinos primero, después Victorinas? ¿Qué pasó ahí? No entendí. Lo que pasó es muy sencillo. Yo dirijo los Victorinos y me pasa lo mismo que con Cincenos. Hugo León me pide el favor que haga un personaje que se llama, para la segunda parte de los Victorinos, hacemos la primera, que son los Victorinos. Cuando estamos haciendo esto, la novela tiene un éxito grandísimo en Estados Unidos. Ajá. Pero cuando adquiere el éxito, RTI decide que van a hacer el clon, que es un proyecto súper ambicioso y no tienen el protagonista. Entonces, me imagino que consultaron todo y dijeron, nuestro protagonista tiene que ser Mauricio Ockman. Entonces se llevan nuestro protagonista de los Victorinos a hacer el clon, entonces toca matarlo en los Victorinos. Cuando muere, se resienten los Victorinos en la audiencia y se nota, entonces deciden alargar porque le está yendo muy bien, pero es un crimen cortarlo, entonces deciden meter ahora las Victorinas. Si nacieron los Victorinos, pues que nazcan las Victorinas. Entonces, cuando entran las Victorinas, hay un personaje que es un tipo que hace peleas callejeras y que está tostado. Entonces me dicen a mí que haga Thanatos, se llamaba. Entonces yo dirijo los Victorinos, las Victorinas y hago Thanatos. No, todo al tiempo, como todos los Todo pasos. al tiempo. Aquí tampoco se vio mucho Ojo por Ojo. ¿Cómo era Ojo por Ojo? Ojo por Ojo es una maravilla, porque Ojo por Ojo corresponde al libro de Laura Restrepo que se llama Leopardo al Sol, que si algún día escuchan esto, léanselo, porque es una historia basada en hechos de la vida real, en la época de la marimba, entre toda la Guajira hasta llegar a Santa Marta y coge casi todo el Caribe. Es una historia donde dos primos tienen un altercado y de ahí en adelante empieza a matarse toda la familia. Todo hombre que nazca en cualquiera de estas dos familias lo empiezan a matar y eso fue realidad. Y tiene ahora como protagonista a Miguel Baroni y de ahí en adelante a todos los protagonistas sexys, guapos que tiene la televisión colombiana de aquel entonces. Entonces, súmale a Juan Carlos Vargas, Oscar Borda, Marcelo Cezanne, eh, Cano, Roberto Cano, Roberto. Pernía, Gregorio Pernía, Gaby Espino, que venía pues por la parte de Telemundo como protagonista, Carmen Villalobos, Uh-huh. y bueno,
te puedo hacer un listado grandísimo de todas las personalidades que estaban. Y nuevamente me dicen, bueno, Ramiro, ¿y por qué no haces un personaje? Entonces yo hago también un personaje. Quiero agregar que no me pagaban más por esto. Ah, No era ¿no? que, no, 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 Yo sí no, eso era pensé. sueldo. No, yo también. Sí, uno pensaría. No, Bueno, la sigue verdad es Infiltrados. que, Infiltrados con Marcela Mar. Infiltrados fue una historia que de horario estelar de Caracol. Fue como también otro, tu regreso también a la televisión, porque era una historia muy interesante donde estos seres de la policía se infiltraban para poder conseguir los casos y capturar a los malos. ¿Cómo era tu personaje ahí? a Cristina Palacio, que es alguien a quien quiero mucho porque es como parte de mi familia, de mi vida, siempre me llama para las cosas más locas, lo más o menos aterrizado, lo que ya aterrizó y cual de ahí en adelante reality, no sé qué, no, Ramiro. Miro. Ramiro, mira, no me puedes, ella me dice así siempre, Ramiro, no puedes rechazar esto es para ti, eso es una maravilla, mira, este personaje se llama Salgado, es un policía, ellos siempre se infiltran y hacen diferentes personajes, ese personaje es bellísimo, Ramiro, por favor, ese es tu personaje, Wow. firmas contrato mañana. Esa siempre es ta, ti, ta, De pa. una. Y yo siempre le digo que sí, siempre. Entonces, empiezo a hacer este personaje, recibo unas inducciones de armamento, inducciones de técnica para eso se llama, ¿Lenguaje militar o qué? no, eso sobre todo es todo esto de criminalística Ah, ya. y, y todo un trabajo para aprender a perfilar de psicología y de todo esto para perfilar personas, para hacerles un perfil psicológico y decir esta persona esto y esto y esto y esto. Entonces, a partir de ahí, de este entrenamiento, yo tengo clarísimo el chip de lo que significa ser un policía. Un policía, los derechos del policía, cómo hacer porque siempre hay algo bueno, algo malo, algo regular, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que es una institución muy importante y en la que de alguna forma uno confía porque confía, o sea, es la Claro, sí. Policía Nacional y hay buenos individuos y hay malos individuos. Entonces, en este caso también era un poco hablar de esos temas, de la policía, de cómo actuar bien. El personaje mío actuaba siempre bien ante la institución, un personaje incorruptible, siempre bajo la ley, siempre no cruzando la línea, defendiendo de verdad los derechos de las personas, defendiendo la justicia, un justiciero. Ese era Salgado. Lo quiero mucho porque lo hice con conocimiento, con el entrenamiento que recibí, con el vocabulario de la policía, al punto que terminé siendo miembro honorífico de la policía. O sea, si bien no me podían dar un grado de policía, pero terminé con muchos amigos de la Qué bueno. policía eh, y, y, y con medallas y toda la cosa. Fui muy disciplinado. Bueno, sigue Domingo y Reinaldo en esta historia de nuestro amigo Miguel Vaquero, que no nos dejaron ver mucho al aire porque salió, eso fue complicadísimo esta audiencia, pero me llama mucho la atención porque pude disfrutar una esencia tuya de tener dos personajes en una sola producción tan diferentes y hacer un reto actoral muy difícil para ti, que es que la gente te quiera, pero que a la vez te odie en diferentes personas. Con este tema del embolador que tenía un poquito como de actitudes de Osvaldo por un lado, pero por el otro lado este maloso también de los que habías hecho antes, era como una carga laboral muy pesada para ti porque tenías que estar leyendo más libretos, tener más interpretación y teniendo como dos novelas al tiempo, ¿no? Sí, de hecho, parte del espíritu de la negociación es
que no podía negociarse un solo personaje porque era muy complicado todo lo que había que elaborar, porque los dos tenían mucha letra. Los dos tenían muchísimo trabajo, muchísimo y filigrana, cómo hacer para que no se cruzaran en ningún momento, siendo hermanos gemelos. Aún con todo esto, tenía que haber unas grandes diferencias muy marcadas y tenía que lograrse eso, el odio absoluto y el amor absoluto. Dos personajes muy bellos, muy bonito tanto el uno como el otro, el uno para el mal y el otro para el bien. Uno con unas condiciones de amor muy grandes al grado de la estupidez casi, porque no había manera de hacerle entender que debía tener un ápice de maldad, no. Él no lo tenía, no tenía nada de maldad, no había nacido para eso, con un problema de su hija autista. Más difícil todavía. Muy complicado, lo cual indicaba que él también tenía cierta patología. Y bueno, estaba además actuando con mi novia en esto era Margarita Ortega, Margarita. ¿no? Que era la segunda, no, creo que era la primera vez que nos encontrábamos como pareja en un producto. Y pues ir con ella a grabación, los dos juntos, pues era como otra situación que apenas nos íbamos como enterando los dos que podíamos actuar juntos, era muy extraño, pero el elenco, la historia, eran enamoradoras. Y otra vez estaba yo con Mario Rivero. Y bueno, todo esto pues gracias a Miguel Ángel, que él desde un comienzo tenía clarísimo que ese personaje era para mí. Entonces es muy bonito. Yo siempre me sentía con un gran compromiso de poder hacer algo muy bueno para devolver dicho amor y favor a Miguel Ángel, porque pues imagínate que alguien te diga esto es para ti, es una responsabilidad muy alta. Claro, sí, ese fue el día de la suerte. Pero bueno, ¿cómo te fue con Sugar, con Ana Serradilla en La Viuda Negra? Sugar fue una locura a nivel internacional. O sea, yo te digo que creo que es el personaje, una estrella. Pero muy merecido. Muy bonito. Pero sí, es como lo que uno sueña, ¿no? Yo algún día quisiera estar rodando en Central Park, que todo el mundo quiere rodar en Central Park, claro. O rodar en New York, que tus escenas se vean New York de fondo, la Estatua de la Libertad, qué sé yo, todas esas cosas. Es maravilloso para uno como actor, como intérprete. Entonces, ya después vino un tesoro. Y es que ese personaje creció y creció y creció y creció y creció y creció y la gente lo recuerda mucho. Yo todos los días por lo menos recibo un mensaje de alguien en Argentina, en Perú, en Chile, en Los Ángeles, en San Francisco, en Miami, Orlando. Alguien que dice, Sugar, te encontré, qué alegría, mira que cómo me divierto con tu personaje, lloré, no sé qué, bla, 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 bla. Y cuando he ido a Estados Unidos a presentar alguna obra de teatro, no sé qué, Sugar es importantísimo en esto. Y fuera de eso, Ana Serradilla, que es divina, maravillosa, pues muy talentosa. Terminamos muy amigos. La quiero muchísimo y bueno, muy especial haber estado ahí. No hice la segunda parte porque no logramos negocio, pero pues casi que me dolió mucho no haber estado en la segunda parte de La Viuda Negra. ¿Volviste a actuar ya hasta el 2017 en Déjala Morir? Sí, no, hice un papelito muy pequeño, me llamó Alexandro Basile
yo con él siempre nos turnamos. Yo llamo a Alexandro, cuando A yo hice mi desembalarse. primera película, el protagonista fue Alexandro, los comerciales que yo dirigía, el protagonista era Alexandro, y luego él me llamó a mí en película El Cielo, Ramiro, necesito que hagas un personaje. Yo viajaba para Cartagena a hacer el personaje. Ramiro va a hacer una serie para Telecaribe, no sé qué, y no sé cuántas, y es un personaje estilista, diseñador de imagen, bla, 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 bla. Te necesito en un día saco todas tus escenas. Y allá estaba yo en el pueblo, maquillado, las hice y me vine para Bogotá porque pues tenía el tiempo muy ajustado. Pero muy chévere, me encantó, me pareció sobre todo maravilloso haber estado ahí por ver el trabajo de Aida Bosta, de Aida, Buenísima. que con todo, mejor dicho, se merece esa estatuilla y más, porque cuando uno deja de ver la actriz y se sobrepone la interpretación, y aparece un personaje que no existe, que es creado, y ella lo logra. Ella logra hacer un personaje que es irreconocible y maravillosa, maravillosa. Todo mi respeto para Aida Bosch. Hiciste un personaje especial en La Ley del Corazón. Cuéntame cómo fue. La Ley del Corazón. Hiciste un caso, me imagino. Es una participación muy sencilla, donde uno de los casos es de un tipo que, que, que le huye de la responsabilidad de un juicio y se quiere quedar con una plata, un avivato. Es muy corto, es una cosa de una historia muy sencilla, ni el personaje aparece y no se sabe ni cuándo desapareció. No, la verdad, en ese momento me di cuenta que no volví a hacer eso en mi vida. ¿Por qué? Porque es demasiado trabajo el que uno hace para que sean personajes tan cortos. Sí, es cierto. Entonces, en mi vida vuelvo a aceptar un capitular. Creo que para eso me sirvió, no me da pena decirlo, no me siento mal por decirlo, pero yo le meto mucho las huevas a las cosas como para hacer un capítulo y punto y desaparecer y ir de manera inconclusa después, porque el personaje quedó inconcluso, no se supo qué pasó, yo fui, no sé qué, no sé cuántas, sí, y desapareció y yo perdí una interpretación. Entonces, en ese momento dije, no vuelvo a aceptar este tipo de propuestas porque no tiene sentido. No es que sean malas, no son buenas para mí. Claro. El Bronx nos impactó muchísimo, hablando de este sector de Bogotá. Hiciste un personaje muy fuerte, muy impactante, donde estabas en una ciudad que crearon la gente de Fox Telecolombia, una ciudad que creó ahí cerquita, recreando todo el Bronx, mostrando cómo una niña llega al Bronx y todo lo que pasaba con la droga, hasta donde una persona es capaz de llegar ahí, y la lucha por recuperar a su hija. ¿Cómo fue para ti crear este personaje que fue muy desgarrador? Complicado. Es un personaje fuerte, complicado, duro, porque es psicológicamente desde el inicio muy afectado. O sea, el personaje casi que por una discusión que tiene con su hija decide irse de la casa en las horas de la noche, ya vive unas calles más adelante, pero en el camino es secuestrada y ya en adelante empieza un drama real. Esto es basado en una historia real. Muy doloroso. Ella cae en el laberinto del Bronx como prostituta y él está en la obligación de ir a buscarla por encima de poner su vida en riesgo. Entonces él va allí con el ánimo de rescatarla y ve las cosas más horribles del mundo. Pues esto es una cosa ficcionada, pero imagínate la realidad, que fue así lo que pudo haber sido el dolor. Ya solo con ese solo hecho, uno ya no necesita sino imaginar. Uno solo necesita sentir y sentir lo que podría uno estar viendo al ver que se comen gente viva, un cocodrilo, o que están matando gente constantemente. Las escenas eran muy duras.
porque eran en una piscina real, todo era en interior. En ocasiones el agua no calentaba lo suficiente, entonces uno tenía frío de verdad, estaba sufriendo. Hubo momentos donde por ejemplo, se dañó la calefacción, entonces metieron un diodo para que esto calentara, y eso, tú sabes, tiene los alambres pelados y tal, y pasaba corriente. Entonces fue un poco riesgosa la situación, el frío. Yo lo que recuerdo es un frío inmenso, y las escenas ya en general con el resto de los actores muy buenas, con Candamil, las Andamil. escenas con Rodrigo, que era como con el que me tocaba, muy buenas las escenas, de mucho trabajo. Creo que logramos, Candamil y yo, hacer un buen match, precisamente por eso, porque bueno, él es un hombre muy responsable a la hora de llegar a escena, entonces siempre hablábamos, fijábamos la escena, la dejábamos clara, y después se veía un muy buen resultado. Eh, muy chévere, por eso le fue bien. Ha dejado buenos recuerdos ese personaje en las personas, y a mí me dejó la satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Ramiro, gracias por recordar tus personajes. Ya después de este no has hecho más. Esto fue ya el año pasado, ¿cierto? Esto fue el año pasado, sí, no creo que haya hecho más, no creo, es que Ahí hasta vas. me olvido. Ahí vas, pero todo lo que dirigiste también, has dirigido Las Vegas, grandes telenovelas. Gracias por todo tu trabajo, por este espacio que me regalaste. Me encanta hablar de televisión contigo, te admiro demasiado, bueno, y sabes que siempre estoy para ti. Muchísimas gracias. Qué bonito, Carlos, muchas gracias. Tú sabes que es recíproco, y qué bueno que seas un representante de nuestro trabajo y lo hagas tan visible y de una manera tan amorosa. Muchas gracias. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Este es un saludo de Ramiro Meneses para Carlos Ochoa y sus novelas. Aprecio total. Ramiro Meneses, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Carlos Ochoa y sus novelas.